Buenas tardes, profesora. Hoy le voy a decir qué es la materia, que es como esta tabla en madera, esta caja. ¿Qué es de la colores. materia? La materia es todo lo que todo lo que vemos. Listo. Por ejemplo, Por ejemplo, esta de colbón, o estas tijeras, o esta caja de colores. Y hay ¿cuáles son las propiedades de la materia? son masa, peso y volumen. Volumen, muy bien. Buenas tardes, profesora. Hoy le voy a explicar la primera propiedad de la materia, que es la masa. ¿Y qué es la masa? ¿Es la cantidad de qué? La cantidad de materia ¿Que tienen quiénes? tiene como una espuma, Los objetos. Por ejemplo, ¿qué ejemplos tienes ahí? limón o una espuma. Listo. Y entre esos dos elementos, ¿cuál tiene mayor cantidad de materia? La espuma, porque es mi pesa más grande. Más grande, o sea que ¿cuál de los dos tiene mayor masa? La espuma. La espuma, ¿cierto? Listo. ¿Y con qué instrumentos medimos la masa? ¿Cuál instrumento lo medimos? Con A ver. una balanza. ¿Cuáles son las balanzas? Esas son las balanzas, ¿cierto? Listo. ¿Y cuál es la unidad de medida? ¿El kilogramo y cuál? Grado. Gramo. Gramo. El kilogramo y gramo. el gramo. ¿Listo? Muy bien. Buenas noches, profesora. Hoy les voy a explicar la segunda propiedad de la materia, que es el peso. Listo, el peso. ¿Qué es el peso? ¿Es la fuerza de qué? De la gravedad ¿Que ejerce quién? de la Tierra Sobre. sobre los objetos. Listo, la gravedad, ¿cierto? Es lo mismo, le voy a preguntar, Miguel, ¿la gravedad de la Tierra es igual a la gravedad de Júpiter? No, No, ¿por qué? ¿De qué depende? del peso y la estatura del planeta. Del tamaño, no de la estatura, del tamaño del planeta, ¿cierto? ¿Qué planeta es más grande? Júpiter, ¿cierto? Dos veces más grande, entonces si estamos ahí, dos veces más pesado va a caminar. Ok. ¿Cómo caminarías tú en la Tierra, por ejemplo? ¿Cómo caminas en la Tierra? Tierra así. Listo. ¿Y en la Luna has visto los astronautas cómo caminan? Aunque la Luna es un satélite. Es más pequeña que la Tierra, ¿cierto? ¿Cómo caminan en la Luna? ¿Y eso es más qué? Más pequeño. Más liviano. Liviano. Más liviano, ¿cierto? O sea, el peso es más Liviano. liviano. ¿Y cómo caminarías en Júpiter? Caminaría así. ¿Y eso es más qué? Más pesado. O sea, que tu peso sería más... Doble veces más pesado. ¿En dónde? En Júpiter. En Júpiter. Muy bien. O sea, nos queda claro cómo serían los planetas la fuerza de gravedad, ¿cierto? Entre esos dos objetos que tienes en la mano, Miguel, ¿cuál tiene mayor cantidad de masa? Los dos. Masa. Los dos parecen que son iguales. Ok, parece, ¿cierto? Que tienen la misma cantidad de masa. Pero ¿cuál de esos dos objetos pesa más para ti? ¿Cuál pesa más? El pegamento, porque el más pesado es el que cae en primeras. Espera. ¿Cayó primero cuál? El El pegamento, ¿cierto? Entonces, sin importar la masa, el peso puede ser mayor o menor, ¿cierto? En este caso, la masa parece ser igual, pero el peso no, ¿cierto? ¿Qué pesa más? Si tuvieras en esa mano una pluma, ¿conoces las plumitas? Y en esa mano tuvieras una piedra pequeña, ¿cuál caería primero? La piedra, porque no importa cómo sea grande,
bien. Listo, Miguel. Y ahora para finalizar, ¿con qué instrumento medimos el peso? Con la ¿Cómo se llama eso? dinamómetro. Dinamómetro, muy bien. ¿Y la unidad de medida del peso es el qué? ¿No oído? ¿Cuál? ¿Oído? No, Newton. No oído, Newton es la unidad de medida del peso, mi amor. La he cagado. Buenas noches, profesora. Hoy les voy a explicar la tercera Propiedad. de la materia, que es el volumen. Listo. ¿Y qué es el volumen? Es un espacio del hombre o cuerpo. De cualquier objeto, ¿cierto? El espacio que ocupa cualquier objeto. Ajá. Listo. ¿Qué tienes ahora de ejemplo? Como esos dos cilindros, ocupa más espacio este con el oeste. O sea, que el que tiene más volumen, ¿cuál es? El este. ¿El este? Digo este. Ah, bueno, el más grande, ¿cierto? Más grande. Bueno, Miguel. Y ahora, ¿cómo medimos el volumen? Hay dos maneras de resolverlo. ¿Listo? ¿Cuál es la primera, por ejemplo? Como un cúbico, Cubo. Para medir un cubo. es igual, volumen es igual a alto por largo. ¿Y qué más? Bueno, Miguel. Y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el instrumento para medir el volumen? ¿Cómo medimos el volumen? Hay dos maneras. ¿Listo? ¿Cuál es la primera, por ejemplo? Usar una especie de cubo, Una fórmula. Una fórmula. Por ejemplo, para el cubo. como el cubo, y volumen es igual a alto por ancho y por largo. Listo. O sea, por ejemplo, en este. ¿Cuánto mide de alto? Alto 2 kilómetros, digo, Centímetros. Cuidado con esas medidas. Centímetros. centímetros. ¿Cuánto mide de ancho? 8 centímetros. ¿Y de largo? Da 32 centímetros. Ah, ok. O sea que aquí me dice que tengo que multiplicar ¿qué? Esto, por esto, por esto. ¿Cierto? Listo. O sea que ¿cuál es el volumen de ese objeto? Es 512 centímetros cúbicos. Cúbicos, muy bien. ¿Y cuál es la segunda manera? Listo, Miguel. ¿Y cuál es la segunda manera de medir el volumen? La segunda manera es un gran... Utilizando, mira, estos son recipientes graduados. ¿Qué quiere decir? O sea, que tengan una unidad de medida. ¿Sí miras los numeritos acá? Ajá. Listo. Sí. ¿Sí miras los numeritos acá? Ajá. Están graduados. Mira el gotero. Gotero. Búscale los numeritos, ve ahí los tienes. ¿Sí ves? La taza medidora, la que yo utilizo para hacer las tortas, mira. ¿Cierto? Listo. ¿Cómo se va a hallar el volumen a este objeto irregular, por ejemplo? Por ejemplo, ¿Qué adicionas acá? ¿Qué adicionamos? ¿Esto qué es? un líquido. Líquido. Listo. Sumérgelo. ¿Cuánto mide así? Vea, sin introducir el objeto, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? 300 centímetros cuadrados. Cúbicos. Acuérdate del cúbico. 300 centímetros cúbicos. Acuérdate de ese número. Ajá, y lo Listo. meto. Ahora introdúcelo. Introdúcelo, mi amor. Ah, ¿está grabando? ¿Ya? Con fuerza. Uy. ¿Cuánto subió? ¿Qué número marcó? 400 Centímetros. cúbicos. 400 centímetros cúbicos, ¿cierto? ¿Todavía está grabando? Ya estamos haciendo el video, mi amor. ¿Sabe cuál es el volumen del objeto? ¿400? No, ¿cierto? Muy bien, no. 400 menos 300, ¿cuánto te da? Menos 300 da 100. ¿100 qué? 100 centímetros cúbicos. O sea que ese objeto irregular, ¿cuánto mide de volumen? ¿Cuánto tiene de volumen? 100, ¿Cuánto?
100. 100 centímetros cúbicos. Listo, sin fórmulas. ¿Y para qué sirve esto? También es otra unidad de medida lo utilizamos en la cocina. Profe, espero que haya entendido la explicación de las propiedades ¿Propiedades de qué? de la materia. Listo.